grabación. Entonces esperemos mientras empieza a grabar. Listo. Ya está grabando. Entonces, no. Sí, sí está grabando. Lo que no me estás contando el tiempo de grabación. Listo. Bueno, presento, yo soy el ingeniero Andrés Quintero, soy ingeniero electrónico, trabajo en una área pues, que no está muy relacionada con la automatización, pero tengo una especialización en automatización de procesos. Soy docente de tiempo completo en UNAD y les estoy hablando en este momento desde el CEAD de Medellín. Listo. La idea es que pues, yo soy tutor y director, soy el único tutor de este curso. Son pocos estudiantes realmente, entonces nada más se requiere pues como uno de los tutores. Esta primera conferencia pues, está enfocada a despejar las dudas que vienen de la primera tarea, la tarea de presaberes. Esta tarea realmente es algo muy sencillo, la idea es que hoy nos quede muy claro ya para entregar. Recordemos que la actividad cierra el domingo. Hemos tenido en general en la universidad problemas con la plataforma del campus virtual, le hicieron una actualización y eso generó un montón de cambios. Eso es lo que sucede pues, con los sistemas en general. Pues, o sea, no solo con los sistemas informáticos, sino con los sistemas en general. Y lo vamos a ver, ¿cierto? En este curso también. Esperemos que no nos pase, pero cuando uno está automatizando un proceso, uno cambia algo del sistema y el sistema se puede afectar demasiado. ¿Listo? O sea, la automatización pues es simplemente, pues, es un área muy bonita que nos logra llevar una planta, un sistema, un proceso a unos puntos específicos. Supongamos que yo requiero, no sé, estoy en una planta de producción de sancocho enlatado. Entonces tengo que llevar el agua a unos niveles de temperatura específicos para que las carnes se cocinen bien. Esto haya una buena pasteurización del proceso, pues, de los elementos y todo eso. Entonces, dentro de una planta, dentro de un proceso industrial, todo es muy importante y cualquier cosa que afecte la planta como tal, algún parámetro de la planta va a afectar el modelo y como el diseño está basado en el modelo, entonces vamos a tener problemas. Listo. Este curso entonces sistemas de automatización y control para la industria, pues para procesos industriales en general. Trata de eso, pues de ver qué se requiere en la industria, qué se usa en la industria para automatizar una planta. ¿Listo? La idea con esta primera tarea entonces voy a compartir por acá para que la vayamos revisando. Listo. Me confirman ahí si la están viendo. Sí, señor, yo la veo. Listo. Sí, tutor, se ve. Perfecto. Listo. Entonces, esta primera actividad pues, es simplemente estructurar los conceptos preliminares, que nos quede claro qué es lo que vamos a hacer. Listo. La tarea, pues lo que deben hacer, la actividad que deben llevar a cabo es leer detenidamente de este documento, Medición y Control de Procesos Industriales, que está en el entorno de conocimiento. Es este documento que tengo acá. Listo. El capítulo 1, pero unas páginas muy específicas, de la 19 a la 29, ¿listo? Que es la parte donde está la definición de términos que se usan en la medición con instrumentación y control de procesos. ¿Listo? Es esto, empiezan y le hablan de varios parámetros, que es el rango de medición, el alcance o el span de un elemento, que es tener el cero muerto, que es tener cero elevado, que es tener cero suprimido, porque hay elementos que no requiero tener cero, ¿cierto? O sea, por ejemplo, un elemento de cero elevado, por ejemplo, ¿cuál sería?
cero elevado es cuando yo tengo, perdón, que el cero suprimido. ¿Qué pasa cuando no tengo cero muerto? O sea, que no aparece el cero, o sea, el cero del instrumento no es el cero de la variable que estoy midiendo. Eso es muy común, por ejemplo, en los termómetros, ¿cierto? Los termómetros que van a medir temperatura corporal. No tiene razón de ser yo tener, no tiene razón de ser yo tener un termómetro con temperatura cero si voy a medir temperatura humana. Los humanos, pues, cuando tengamos temperatura cero es porque ya llevamos muertos por ahí unos 30 días, pues. Entonces, normalmente esos instrumentos de medida, pues, van para ciertos rangos. ¿Listo? Si yo voy a controlar la temperatura de una caldera y pues la caldera siempre va a estar en unos rangos entre, no sé, entre 80 y 120 grados centígrados, pues para que voy a tener un instrumento de medida que va a estar por debajo de los 80. Más grados centígrados se resumen, y yo creo que esto lo voy a repetir muy a lo largo de las diferentes conferencias, encuentros que tengamos y asesorías que les dé. Meterle un instrumento a un proceso que no cumpla con las especificaciones o que las exceda de forma pues demasiado, o sea, por ejemplo, yo necesito un proceso que siempre va a tener un pH alcalino o un pH ácido, pues para qué va a meter un pHímetro que tiene todo el span completo del pH, sino que algo que va directamente relacionado con lo que voy a medir. Si yo voy a tener presiones que van entre los, no sé, entre los 3 y los 84 PSI, listo, no le voy a meter un instrumento de medida que esté capaz de medir por encima de los 85 PSI. Pues obviamente voy a dejar un margen de seguridad, por si tengo que generar algún tipo de alarma, si tengo que generar algún tipo de aviso, pues porque tampoco, supongamos que usted es un reactor que está en una presión y pues tengo que ir monitoreando la presión, pero pues yo sé, porque conozco mi proceso, que la presión ahí no se va a subir de los 83 PSI. Entonces digo, bueno, voy a poner un instrumento que tenga capacidad de medición hasta los 90, listo, para poder generar esa alarma cuando se suba por encima de los 83, listo, o sea, cuando está por allí en los 85, yo digo, no, este reactor va a estallar, tenemos que o cerrar la válvula que está haciendo, pues que le está entrando, está dando señal de entrada al proceso, o activar la válvula de escape o ir y mirar porque la válvula de escape de seguridad no se disparó. Listo. Entonces, vamos y leemos esas 10 paginitas. No es una lectura muy complicada, y la idea es que leamos no simplemente por leer, ¿cierto? O sea, por cumplir por lo que vamos a hacer, sino porque todos estos conceptos de repetibilidad, trazabilidad, reproducibilidad, de entender la diferencia entre calibración y ajuste de un equipo, por ejemplo, listo, eso lo vamos a encontrar por ahí, ¿cierto? Para que a medida que vamos hablando y vamos trabajando del curso, cuando yo hable alguna cosa, ustedes me entiendan. Ah, sí, esto fue lo que leímos en la primera unidad, y recuerdo que era tal cosa, ¿listo? Entonces, hasta esa página, ¿cierto? Ya de aquí cuando empezamos a hablar de términos dinámicos de los equipos, ahí ya paramos, ¿cierto? O sea, hasta términos dinámicos, ahí no vamos a trabajar. Vamos a trabajar únicamente, el último término que vamos a encontrar es, que vamos a entender, que vamos a leer, es ruido. Listo. Leemos esas páginas. Cuando terminemos de leer esas páginas, hay 3 términos que son importantes que vamos a definir, describir cada uno que entendió de lo que leyó, que es rango de medición, que es resolución y que es el spam. Acá es con una N, no es con una M. Spam es el correo que le llega a uno por no deseado, pues que le envían todo el mundo, y los virus y los troyanos y todo eso. Eso no es con M, es con N, span, el alcance del equipo, que es el span, que es la resolución, que es el rango de medición. Esos 3 términos van a tener un protagonismo, ¿listo? ¿Por qué? Porque dice realizarlo dentro de una tabla haciendo el listado de esos conceptos, ¿listo? Entonces,
¿qué tiene el informe? O sea, ¿qué pretendo yo ver y qué voy a ir a revisar? Aparte de los elementos que lleva, que es portada, introducción, conclusiones y bibliografía. Ahorita hablamos de qué quiero encontrar en la introducción, qué quiero encontrar en las conclusiones. La parte del desarrollo, no me vayan a tirar la tabla ahí, ¿cierto? O sea, esto es una tabla que puede ser de 3 columnas. La primera columna va a ser el nombre del concepto, ¿cierto? Entonces, primer renglón, rango de medición, segundo renglón, resolución, tercer renglón, alcance o spam. Segunda columna que vamos a encontrar, la definición que cada uno de ustedes hace. Listo, no me vayan a copiar la misma que está acá, ¿cierto? O sea, usted se viene para acá, para la página. Para la página 19, ahí encuentra que es el rango, el rango de medición que está acá, el alcance o el spam, y la resolución estaba más arriba, yo creo. No sé dónde está la resolución. Variabilidad, ranqueabilidad, ¿qué hubiera sido? Bueno, en alguna parte debe estar la resolución, ¿cierto? No me vaya a copiar esas mismas palabras que hay ahí. Yo esas ya las leí, ¿cierto? Y sé de qué me están hablando. Pero entonces, de esto que les están diciendo acá, ¿qué entendió usted que es el rango de medición? ¿Qué es la capacidad que tienen? La cantidad de números que puede medir, el rango que puede medir, en fin. Eso, o sea, usted lo explica en sus propias palabras. Y en la tercera columna va un ejemplo. Esto, no me vaya a poner el ejemplo del transmisor de 420 miliamperios, ni tampoco lo vaya a cambiar por un transmisor de neumático o hidráulico entre 3 y 15 PSI. No me lo vaya a cambiar así. O que este transmisor es de 0 a 5 voltios. No, piense. Vea, yo tengo un termómetro. Ese termómetro, ¿qué rango de medición tiene? O usted tiene un barómetro o tiene, siéntese, usted se sienta, si de pronto manejan carro o manejan moto, siéntese y mire los instrumentos de medida que tiene el carro, ¿cierto? Y diga, ve, acá yo tengo el que mide revoluciones por minuto y tengo uno que mide la velocidad que tengo yo, ¿cierto? O sea, el tacómetro y el velocímetro que tenemos dentro del carro. O yo tengo, no sé, si de pronto trabajan en una industria y tienen acceso a instrumentos de medida, vaya y consumir el instrumento de medida. Si quiere tomar una foto y la adjunta dentro del informe y dice, vea, en este instrumento de medida que yo me encontré acá, que es, no sé, un medidor de presión, o un medidor de temperatura, o un medidor de flujo, listo. Encontramos que el rango de medición es de tanto a tanto, y entonces, o sea, como me da, es un registrador, o bueno, eso lo vemos en la segunda, en la siguiente tarea, que es un elemento registrador, que es un elemento solo de medida, etcétera. Entonces usted me dice, vea, yo acá tengo este equipo, tuve acceso a este equipo y tengo un rango de medición de tanto. Listo. Si es un equipo, puede también utilizarlo para el span, ¿cierto? O sea, en el ejemplo del equipo anterior, tengo un rango de medición de tanto a tanto y tengo un span de tanto. Y aparte de eso, también podríamos ver la resolución del mismo equipo, ¿listo? O se consigue una foto de internet. O sea, si no tiene acceso fácil a un instrumento de medición, ni un carro, ni una moto, ni una industria, ni, no sé, eso sí, que ojalá el elemento de medición o de visualización que tengan sea analógico, listo, porque ahí vamos a poder ver completamente el rango, porque pues si es digital, pues solamente vamos a ver el numerito que nos está diciendo, listo. Entonces ahí podemos ver todo el rango, pues ojalá que sea de aguja, entonces, que podamos ver todo el rango de medición, que podamos ver claramente la resolución del equipo, que podamos ver claramente el span, ¿cierto? Pues el span no se ve claramente, pues, pero sí lo podemos calcular con base en el rango de medición. Eso es como la tabla. Pero entonces no me voy a tirar la tabla completa, pues sola, ¿cierto? O sea, como portada, introducción, tabla, conclusiones. No, o sea, porque ese es el informe. Antes de la tabla, quiero encontrar, o sea, es bueno que me digan qué es la instrumentación. O sea, pues con un curso de instrumentación, la idea es que sepamos qué es lo que queremos estudiar, ¿cierto? Entonces, ¿qué es instrumentación industrial? Pues no instrumentación quirúrgica, que es otra cosa muy diferente. Una instrumentación en un entorno de procesos industriales. Esto, y que
cuál es su utilidad, porque es importante instrumentar un proceso. ¿Listo? Porque si yo voy a producir, no sé, estoy en una fábrica de panes, o sea, en una panadería, ¿cierto? Y necesito, porque es importante instrumentar el proceso de horneado del pan, porque es importante instrumentar el proceso de amasado del pan, porque es importante instrumentar cualquier proceso en general, ¿cierto? Entonces, antes de la tabla, entonces va una introducción, y ahorita hablamos de la introducción, después un párrafo no tiene que ser muy largo, 5 líneas, 5 frases, no sé, 150, 200 palabras, algo sencillo, donde definan qué es instrumentación y cuál es la importancia de instrumentar o cuál es la utilidad de la instrumentación en procesos industriales. Después va la tabla y después ya van las conclusiones y por último la bibliografía, donde consultar, ¿verdad? Iría claramente este libro que estábamos revisando en la página 19 de la 29, esas referencias debe ir, porque las sacamos de ahí, o sea, leímos, nos fuimos y tomamos las referencias de ese libro. Pero si de pronto consultó el libro de Creus-Solé, listo, o sea, yo fui, busqué instrumentación industrial del autor Creus-Solé, y allá leí también que era el SPAN y leí resolución y leí rango de medición y aparte de eso también leí que era instrumentación industrial. Entonces referenciamos el libro de Creus-Solé. No, yo me fui y busqué, no, eso yo no me voy a poner, digamos, sitios web de dudosa reputación. Esto, Wikipedia la podrían citar si citan la parte en inglés. La parte en español es muy mal, todavía está muy mal mantenida. En inglés está bien. O sea, digamos que los colaboradores de Wikipedia en inglés está bien. O sea, para uno darse una idea de qué es instrumentación, span, resolución, rango de medición, es una buena fuente. Listo. Eso, listo. ¿Qué va en la introducción? O sea, en la introducción no me vayan a poner una historia ahí súper larga, ¿no? O sea, un párrafo corto donde ustedes presenten qué es lo que se va a encontrar en el trabajo. Entonces, pues, digamos, este trabajo es la primera tarea, el curso de sistemas de instrumentación y control, de procesos industriales. Vamos a encontrar la definición de instrumentación, vamos a encontrar unas definiciones que conocemos, que consideramos importantes y más. Si de pronto leyendo los conceptos encuentran que hay otro concepto que es importante, lo pueden también anexar, pues como considero que este otro concepto es muy importante para el proceso de instrumentación industrial y de control de procesos. Listo. Y entonces la introducción es algo muy sencillo, pues. Y al final, en las conclusiones son más enfocadas a lo que uno aprendió del trabajo. ¿Listo? Porque acá no estamos haciendo como un desarrollo. ¿Listo? Más adelante sí, cuando tengamos que montar instrumentación virtual en la View, tenemos que montar este proceso en la View, que de la View hablamos la semana entrante cuando hablamos de la conferencia de la primera unidad, pues de la segunda tarea. Entonces, allá, pues, digamos que podemos concluir acerca de esos resultados que nos dieron, o sea, qué esperábamos y qué obtuvimos. Listo, eso es una conclusión. ¿Qué logramos hacer al momento de tener problemas? Listo, se presentó un problema con la View y cómo lo logramos solucionar. Eso va dentro de las conclusiones, ¿listo? Porque son estamos concluyendo como un ciclo, o sea, estamos cerrando el ciclo de esa tarea y esos son aprendizajes que quedan, ¿listo? Todos los aprendizajes que quedan es importante. Entonces, las conclusiones son más enfocadas a el aprendizaje o los resultados que nos dijeron a nosotros, de esos resultados que obtuvimos que nos dijeron. En esta primera tarea, como son conceptos muy teóricos, listo, ¿qué nos dejó de aprendizaje? O sea, realmente por qué consideramos que es importante instrumentar, porque es importante
por qué coger este curso, ¿listo? O sea, si de pronto tenían una concepción de lo que podría ser un curso de instrumentación y control versus lo que ya empezaron a leer y que ya se dieron cuenta de que es instrumentar, más adelante nos vamos a ver qué es controlar un proceso, esto que se utiliza para optimizar y para controlar un proceso. Entonces, eso todo van a ir a las conclusiones, ¿verdad? Yo qué esperaba de esta primera tarea o qué esperaba del curso, que realmente esta primera tarea es como una mirada panorámica de lo que puede llegar a ser el curso de instrumentación y control versus lo que alcanzamos a leer en estas 2 semanas. ¿Listo? Eso es como grandes rasgos el marco de referencia que vamos a tener en la tarea. No sé si haya sido claro o hay algún vacío, alguna zona oscura que no quedó muy clara. La revisamos y volvemos y la repetimos. No, señor, por el momento todo está claro. Listo, todos lo tenemos claro. Listo. Entonces, Perdón, discúlpeme, ingeniero. Buenas noches. Dime, Alejandro. A ver, yo sí tengo, porque es que, bueno, digámoslo así, en la guía nos piden hacer una tabla, ¿sí? No sé si ya lo dijiste en ese momento, y no que ahorita me paré un momentico al baño, no sé si en el momento lo hablaste, donde dice realiza una tabla haciendo un listado de los conceptos requeridos. ¿Ese listado en qué consiste? Listo, Alejandro, te lo repito. Aquí hay tres conceptos que son, digamos, que van a ser el foco de la tarea. ¿Listo? O sea, de todos los conceptos que encontramos, que son como 30 más o menos, pueden llegar a ser, hay 3, que son resolución, el rango de medición y el span. Estos 3 conceptos nos van a acompañar a lo largo de todo el curso de instrumentación porque es, digamos, en la primera mirada que uno tiene para seleccionar un equipo, un instrumento. O sea, yo necesito instrumentar un proceso, entonces tengo que conocer el proceso para poder seleccionar el instrumento, porque si yo selecciono un instrumento que está sobredimensionado, eso es plata para la industria. O sea, eso es una plata que se va a botar, una plata que está muerta. Entonces, por eso esos conceptos, digamos, son los más importantes. Esa tabla es una tabla de 3 columnas. En la primera columna va el concepto que voy a definir. Si voy a definir resolución, si voy a definir rango de medición o si voy a definir span o el alcance pues, del equipo. Esa es la primera columna. La segunda columna es la definición en tus palabras. ¿Qué entendiste de lo que leíste? ¿Qué era span? ¿Qué entendiste que era resolución? ¿Qué entendiste que era rango de medición? Listo. Y en la tercera columna va lo que se pide ahí como el ejemplo. ¿Listo? O sea, recuerda que aquí dice, por acá dice como que hay que dar un ejemplo de... Se me perdió la parte donde dice del ejemplo. No, ahí mismo dice relacione un ejemplo. Ah, Ahí mismo, realice y relacione Listo. un ejemplo. Entonces, todo esto es relacionado a estas 3 palabras. Sí, qué pena ahí, se me perdió esa frase. Pero listo, y es un ejemplo. Listo. ¿De qué va el ejemplo? Puede ser en palabras, listo, diferentes a los que están relacionados en la lectura, ¿cierto? Entonces, si de pronto hice el ejemplo de un carro, listo, el carro tiene tacómetro, el velocímetro y de pronto algún otro que otro indicador, listo. O si de pronto trabajan en industria y tienen acceso a un instrumento, indicador, ojalá sea digital, ojalá sea analógico, de aguja que podamos ver, le tomamos una foto y decimos, en este instrumento el span es tanto, la resolución es tanto y el rango de medición es tanto. Listo, y es un instrumento que nos va a medir tal cosa. O buscan instrumentos, fotos de instrumentos en internet, o sea, ponen barómetro, por ejemplo, ponen en internet, ponen pHímetro, ponen, no sé, medidor de caudal, listo, o indicador de caudal, buscan la foto y
la adjuntan, pues como la ponen como en la última columna, y ahí dan el ejemplo de cuál es la resolución del equipo, cuál es la resolución, el rango y el span. Si no quieren adjuntar la foto, o sea, la foto no es un requisito, sino que por lo general lo visual es mucho más, pues digamos que si me ponen una foto y abajo me dicen, en este indicador tenemos esto, esto y esto, a mí me queda más claro que sí quedaron claros los conceptos de qué era resolución, de qué era rango de medición y de qué era span. ¿Listo? ¿Queda claro ahí, Alejandro, cómo es la tabla? Sí, señor, muchas gracias. Listo, con gusto. Mario Vega tiene la mano alzada. Hola, profe. Bueno, yo para el tema del ejemplo aplicado, también se puede citar el datasheet del instrumento, o sea, digamos, porque la información de esos conceptos sobre el instrumento que se vaya a escoger, pues casi que están todas las fichas técnicas del propio instrumento. Entonces sí puede que no sea analógico, porque los instrumentos pues analógicos ya son poco usados, pero de pronto sí nos podemos soportar en la ficha técnica de algún instrumento de medición digital. Sí, también puede ser. Sí, sí, es completamente Gracias. válido. Listo. Obviamente, como utilizas el datasheet, lo pones dentro de las referencias al final del trabajo. Listo. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? ¿O quedó muy claro todo? No, muchachos, bueno, listo. Si estamos claros, pues entonces podemos dar por terminada pues, la reunión del día de hoy. Realmente, pues igual la actividad ¿qué? Se me fue la palabra, es sencilla, realmente, pues es más una actividad de lectura y de comprensión de lectura, pues de informe de la lectura que hicieron. Y, y esto igual si se les presenta dudas, me pueden contactar bien sea por correo, por el correo interno del curso o a través de Skype. Prefiero pues el Skype digamos es un poco más rápido, pues como de responder, listo. Dedicación como tal para atención, lunes, miércoles y viernes de 2 a 4 estoy completamente disponible. Si me contactan en otro horario, puede que esté cumpliendo con otras labores pues, que tengo que hacer, pero si en ese momento pues puedo responder, le respondo tranquilamente, listo. Pero de 2 a 4 lunes, miércoles y viernes, sí estoy con la completa disponibilidad de atención. Listo. Entonces no sé si podemos dar por terminada entonces la reunión del día de hoy. Ingeniero, Dime, Oscar. yo tengo una consulta, pero no tiene que ver con el desarrollo de la actividad. Dime. Viendo la guía de actividades, están estipulados unos laboratorios. Sí. ¿Cómo va a ser el desarrollo de sus laboratorios, ingeniero? Los laboratorios son el LabVIEW. Es un programa, es un software de simulación que se llama LabVIEW. Entonces ya a partir de la semana entrante la empezamos como a revisar, porque la primera tarea tiene inmerso algo de LabVIEW, la segunda también tiene algo para montar en LabVIEW y el componente práctico del final también tiene tres actividades que son de LabVIEW para desarrollarlas a lo largo de todo el semestre. Entonces es como la componente práctica del curso y se desarrolla en simulación. Ah, ok, vale, listo, ingeniero. Listo, Oscar, con gusto. Ingeniero, buenas noches. Hola, buenas noches, Ricardo. Un favor, nos envían el link de descarga de página de LabVIEW o algo así. Sí, sí, sí. Igual
dentro de las referencias, pues dentro de los documentos que hay en el campus virtual está el tutorial como de descarga. Igual la semana entrante que hagamos la conferencia de la primera tarea, vemos cómo descargamos, pues les muestro cómo descargan, pues si tienen dudas, si tienen problemas en el proceso, y la podamos llegar pues como a buen término la descarga y todo eso, y la instalación como tal. Ok, ingeniero, muchas gracias. Listo, Ricardo, con mucho gusto. Listo, chicos, entonces si no tenemos ninguna otra duda, entonces no es más que desearles una feliz noche y un feliz resto de semana, y recuerden entonces tener en cuenta la entrega de esta primera actividad es para el domingo antes de medianoche. Entonces tratemos de adelantarlos, que de pronto no hemos adelantado en la lectura, para que podamos llevar a buen término pues estos primeros 25 puntos del curso. Y bienvenidos al curso entonces, y estoy en completa disponibilidad y disposición de atenderlos con sus dudas y con sus requerimientos a lo largo de su proceso de formación y de aprendizaje. Muchísimas gracias. Feliz descanso. Listo, lo mismo. Muchas gracias, tutor. Listo, hasta luego, que estén bien. Hasta luego a todos. Muchas luego, gracias, gracias. tutor. Hasta luego. Feliz noche a todos. Hasta luego a todos igualmente. Hasta luego. Muchas gracias.